Julián querido, te miro. Bueno, te miro y no comprendo, lo alcanzo a comprender. Se por qué entiende tanto te todo, quiero. yo creo que se entiende todo. No hay que hacer demasiado esfuerzo, lo que uno a veces reflexiona es, nos gustaría hablar de otra manera, nos gustaría hablar de otras cosas. Hay algunas cuestiones que son centrales y que no estamos discutiendo de la economía de todos los días, de la vida material de los argentinos, que serían relevantes, pero la verdad es que la información que llega, para aquellos que cubrimos economía desde hace muchísimo tiempo, la dimensión de las caídas son tan importantes y son nunca vistas. Esto es lo que quiero marcar, porque no es algo habitual, por ejemplo, compartir un dato como el que yo estoy por compartir con todos ustedes, que es que el INDEC informó, por ejemplo, que en el mes de abril, que es el último que se releva en materia de consumo, las ventas de los supermercados caen 12,6% con respecto a abril del año pasado. Acá se le saca todo el efecto inflacionario, para que ustedes sepan, digamos, se le saca todo lo abultado que puede tener desde el punto de vista transaccional los precios, y se hace un relevamiento directamente sin el impacto de la inflación. Bueno, sin el impacto de la inflación, las ventas en supermercados cayeron 12%. Las ventas en shopping caen casi 23% de abril de este año a abril del año pasado. Las ventas en los mayoristas también caen casi 13%. A ver, ¿cuáles son las primeras reflexiones que quiero hacer? Que estamos hablando sobre todo, excepto en el caso de los shoppings, supermercados, mayoristas, estamos hablando de alimentos, del consumo básico de cualquier familia de la Argentina, y por ende de los rubros donde un sacrificio en términos de generar algún tipo de excedente presupuestario quizás se deja para la última instancia, es decir, uno sacrifica primero las salidas el fin de semana, uno sacrifica quizás no ir a comer a un restaurante durante el fin de semana o en algún momento de la semana, las salidas para los chicos son más cortas, en todo caso, en lugar de ir al teatro vas al cine. Digo, hay cuestiones que prácticamente ni se plantean ni se hacen automáticamente. Ahora, a la hora de hacer la lista del supermercado, que haya un recorte en términos conscientes de que eso es necesario, me parece que es muy fuerte. Y está claro que acá pasó en todos los niveles de la sociedad, por lo menos en lo que son los sectores de ingresos medios y de ingresos bajos de la Argentina, porque los mayoristas caen, porque los supermercados caen y porque caen más incluso las ventas de los shoppings, donde uno podría considerar que sí hay ahí algún tipo de consumo adicional a lo que es un consumo básico. Algunas cuestiones para compartir. El consumo es un motor fundamental de la economía argentina. No todas las economías son iguales, pero la Argentina tiene, por ejemplo, de cada 10 pesos que se generan en producción, de lo que es un PBI, de la actividad económica, 7 dependen del consumo. ¿Por qué? Bueno, por la estructura económica de la Argentina. Entonces, si se apaga el motor del consumo, obviamente no se tracciona puestos de trabajo, no se pagan impuestos, los gobiernos no tienen recursos y por ende no pueden hacer políticas, y por ende no pueden tratar de hacer algún tipo de justicia social, que es para lo que están generalmente el Estado y los gobiernos. Bueno, todo esto está pasando en esta Argentina, donde no se revisan los programas económicos, donde no se revisan las decisiones económicas y donde las únicas decisiones económicas que se han tomado en los últimos meses, bueno, yo diría que apuntan más bien a una cuestión de especulación electoral. Tienen una fecha de vencimiento, como decíamos recién, y acá también está el tema del consumo, porque el gobierno seguramente va a tratar de estimular un poquito el consumo de aquí en adelante. De hecho, la información de los últimos minutos habla de modificaciones que se hacen en algunos programas que son importantes para el consumo, por ejemplo, el caso de los precios cuidados y en el caso puntualmente de la hora 12. A partir de los próximos días se va a poder usar el hora 12 todos los días, ya no solo jueves, viernes, sábado y domingo, y para nuevos rubros. ¿Esto por qué? Bueno, porque obviamente estas caídas en el consumo son realmente muy importantes. Entonces, el gobierno va a tomar definiciones, son totalmente esporádicas, son espasmódicas, son, en todo caso, atadas con fecha de vencimiento y que esperan tener algún tipo de impacto electoral. Ahora, Julián, como efecto más directo y de hace poquito, fue el tema de las ventas en el Día del Padre. Sí, también. Que ahí estaba ya hora 12. Sin embargo, no tuvo un efecto, y también algunos podían haber cobrado el aguinaldo, ¿no? Los que tenían suerte. Es decir, no se vio en ese día lo que generalmente pasa cuando es el Día del Padre, ¿no? Sí, a mí me pasa mucho con, Darío, es interesante lo que vos decís, porque a mí lo que me pasa con respecto a estos programas de estímulo del consumo, que antes estaban omnipresentes, ¿no? Recordemos, en la época del kirchnerismo había mucho estímulo al consumo, había tasas de interés muy bajas, es decir, realmente la hora 12 de hecho eran 12 cuotas sin interés, ahora 12 es con interés,
pero que el gobierno hace apenas un mes lo recortó a la mitad del interés, con lo cual se hizo mucho más interesante. Pero lo que me pasa es esto: si el gobierno tiene en claro cómo estimular la economía, y de hecho lo está haciendo ahora, y lo va a hacer por un tiempo de 4 o 5 meses nada más, digo, ¿por qué no se hace como una política económica? ¿Por qué no se hace como política en lugar de... No para un ratito. Claro, claro. Y bueno, y ahí hay una definición importante en términos ideológicos, ¿no? El gobierno quiere achicar la economía, quiere que no haya tanta presencia del Estado, por ende el mejor recurso o la mejor forma de hacerlo es justamente achicar la economía, y por otras cuestiones también que son centrales, que es que a lo largo de los últimos 3 años y medio el salario perdió contra todo. Bueno, una evidencia de esto es esta caída del consumo. Ahora, te quiero preguntar algo, porque hay mediciones privadas. ¿Se sabe estas 3 primeras semanas cuánto puede ser la inflación del mes de junio? ¿Hay algún número? Yo llevo a ser entre 2 y 3, digo, a grosso modo. Claro, ¿no? Es interesante también, porque lo que va a terminar pasando es que vamos a ver que la inflación generalmente va a ir acotando un número que se va a ubicar entre un 2,5 y un 3%. Lo digo porque sería el último número previo a las PASO, ¿no? Para que el gobierno muestre, miren cómo baja la inflación. Claro, va a llegar. Yo creo que va a llegar el gobierno a decir, miren cómo está bajando la inflación. Bueno, finalmente dio resultado el programa económico que firmamos con el Fondo Monetario Internacional. Podemos adelantar casi los argumentos. Van a ser esos. Pero de 3,1 a 2,6... Sí, pero aparte lo que hay que tener en cuenta es que en gran medida el componente inflacionario, ¿por qué suben los precios en la Argentina? No tiene tanto que ver con la cuestión monetaria, que obviamente hay que tenerla en cuenta, sino sobre todo con la suba de las tarifas de los servicios públicos, la dolarización del combustible en la Argentina, la dolarización de las tarifas bajo todo punto de vista, y quizás en algún punto también con la caída del salario. Es decir, existe sobre todo en la estructura económica de la Argentina determinado tipo de oligopolios que juntan 3, 4 empresas, deciden un determinado precio de referencia, y ahí tenés parte de la inflación. No, y además se habla del tema del aguinaldo muy suelto de cuerpo, y la verdad ya hoy, 25, la mayoría de los trabajadores no cobraron el aguinaldo. Bueno, además va a pagar ganancias, esto también aclarémoslo, porque es una información del día de hoy. Eso, entonces es una locura, digo, engaña pichanga, te dan por un lado y te sacan por el otro. Sí, yo creo que cada vez dan menos. Exactamente. Yo no soy tremendista, pero la verdad, digo, hay una situación desde el punto de vista social muy complicada, muy injusta para los sectores que menores ingresos tienen, y cada vez se va expandiendo más.